El día de hoy vamos a trabajar lo que son las propiedades de la multiplicación con números enteros. Nosotros tenemos que recordar de qué se tratan las propiedades de la multiplicación. Al igual que ocurría con las propiedades de la suma, cuando hablamos de las propiedades de la multiplicación o del producto de números, estamos hablando de propiedades que ese conjunto siempre va a cumplir. Es decir, un determinado conjunto de acciones que podemos aplicar siempre que queramos o necesitemos. ¿Listo? Nosotros vamos a ver una cantidad de reglas que nos pueden facilitar las operaciones o las multiplicaciones. Es importante tenerlas en cuenta porque en muchos casos pueden ser que nos faciliten o en otros casos nos pueden dar una alternativa de solución. La primera propiedad que nosotros vamos a trabajar se conoce como la propiedad clausurativa o la propiedad interna. Nos dice que el resultado de multiplicar dos números enteros es otro número entero. Nosotros vamos a mirarlo de esta forma. Habíamos estudiado que cualquier letra puede tomar el valor de cualquier número. En este caso, la letra A puede ser cualquier número entero, la letra B también puede ser cualquier número entero, y lo que nos dice es que al multiplicar A por B, el resultado va a ser también perteneciente a lo que es el conjunto de los números enteros. Vamos a revisar un ejemplo. Tengo el número 2, es un entero positivo, y tengo el número menos 5, que también es un entero, pero en este caso es negativo. Cuando nosotros realizamos la multiplicación de estos números, vamos a obtener por resultado menos 10. Vamos a hacer el repaso de cómo era que se realizaba la multiplicación. En la multiplicación habíamos dicho que se calcula los valores absolutos de cada uno de los factores. El valor absoluto, recuerden que es el número sin signo. En este caso, el valor absoluto de 2 es 2 y el valor absoluto de menos 5 es 5. Se multiplica estos dos números, 2 por 5, 10, y luego tenemos que analizar el signo de los factores. Si los factores tienen igual signo, por ejemplo, un factor es positivo y el otro también es positivo, el resultado va a ser positivo. Si un factor es negativo y el otro factor también es negativo, el resultado también va a ser positivo. Y en el caso de que tengamos un factor positivo y negativo, o un factor negativo y el otro positivo, es decir, con signos diferentes, el resultado siempre va a ser negativo. Como ustedes ven, nosotros tenemos aquí el 2 es positivo, lo multiplicamos por el menos 5, el menos 5 es negativo. Entonces, el resultado va a ser un número negativo. Si el 2 pertenece a los enteros y el menos 5 también pertenece a los enteros, al multiplicarlos vamos a obtener un resultado que también pertenece a los enteros. En este caso, el menos 10 también hace parte de los enteros. Continuamos con la propiedad asociativa. Una cosa interesante que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando estemos estudiando las propiedades es el nombre. El nombre nos va a dar la pista de qué se trata esa propiedad. En este caso, la propiedad asociativa nos habla algo como asociar. Ahorita vamos a mirar de qué se trata. El modo de agrupar los factores no varía el resultado.
Si A, B y C son números enteros cualesquiera, se cumple que. Recordemos que las letras van a ser cualquier número. La letra A, la letra B y la letra C van a ser cualquier número, pues, eh, del conjunto de los enteros. Entonces, como hablábamos, asociativa hace referencia a asociar, es decir, agrupar. Nosotros cuando hablamos de agrupar, vamos a mirar que se utilizan los paréntesis. Si nosotros usamos los paréntesis, habíamos visto o yo les expliqué que siempre se empieza trabajando o resolviendo la parte dentro del paréntesis. En este caso, por ejemplo, en la primera parte a la izquierda del igual, lo que se ha agrupado o lo que se ha asociado son A multiplicado por B. Es decir, esta va a ser la primera multiplicación que yo voy a resolver y ese resultado lo voy a multiplicar por C. Esta propiedad nos dice que al hacer esa operación de esa forma va a ser igual a que nosotros asociemos B por C y luego se multiplican por A. Es decir, primero calculamos el resultado del paréntesis que es B por C y luego lo vamos a multiplicar por el valor de A. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros veamos un ejemplo y utilicemos en este caso letras, nosotros tenemos que darnos cuenta de que siempre vamos a colocar el mismo número o el mismo valor donde aparezca la letra. Por ejemplo, en esta situación donde aparece la A, miren, donde aparece la letra A, se ha puesto el número 2. Es decir, en todas las partes donde aparezca la A vamos a colocar el número 2. En donde aparezca la B vamos a colocar el número 3. Y en donde aparezca la letra C vamos a colocar el número menos 5. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que realizar? Primero vamos a realizar las operaciones que están dentro de los paréntesis. ¿Listo? Y luego vamos a ir desarrollando las operaciones que aparecen por fuera. Lo primero que hicimos fue resolver este primer paréntesis. 2 multiplicado por 3 nos da 6. Y dejamos el siguiente término de igual forma. Esto va a ser igual a 2 multiplicado por, y resolvemos lo que está dentro del paréntesis, que es menos 15. A continuación, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar, ¿no? Profe, entonces 2 por menos 15 da 50, menos 56. No, da menos 30. Vamos a revisarlo, ¿no? Entonces, nos queda que 6 multiplicado por menos 5. Recordemos que cuando hacemos este tipo de operaciones, nosotros multiplicamos los números con el valor absoluto. Y si los dos factores tienen signos diferentes, el resultado va a ser menos. En este caso, 6 multiplicado por 5 va a ser 30. El 6 es positivo, el menos 5 es negativo, entonces el resultado va a ser menos 30. En el otro lado, en la derecha del igual, 2 multiplicado por 15 nos da, por menos 15, perdón, nos da como resultado menos 30. El 2 es positivo, el menos 15 es negativo, tienen diferente signo, entonces el resultado nos va a dar negativo. Cuando nosotros estamos comprobando de que es una igualdad, vamos a tener que el número que esté a la izquierda tiene que darnos lo mismo a la derecha. En este caso, menos 30 es igual a menos 30.
Eso es correcto, es verdadero, por lo cual eh, esta propiedad es de esa forma resuelta. Bueno, la siguiente propiedad se conoce como la propiedad conmutativa. En este caso, la palabra hace referencia a cambiar. ¿Listo? Nos dice que el orden de los factores no varía el producto. Es decir, como nosotros coloquemos cada uno de los factores, el resultado va a ser el mismo. En letras nos dice que A multiplicado por B va a ser igual a B multiplicado por A. ¿Listo? Es decir, si yo multiplico el primer número por el segundo, vamos a tener el mismo resultado que multiplicar el segundo número por el primero. Ejemplo, 2 multiplicado por menos 5 va a ser igual a menos 5 multiplicado por 2. 2 multiplicado por menos 5 se multiplican 2 por 5 nos da 10 y un número es positivo, el 2, y un número es negativo, el menos 5. Son signos diferentes, entonces el resultado también va a ser negativo. En el caso de la derecha, de igual forma, se multiplican los valores absolutos, 5 por 2, 10, un factor es negativo, el otro factor es positivo. Como tienen diferentes signos, el resultado va a ser negativo. Miren en este caso, 2 por menos 5 es lo mismo que tener menos 5 por 2. A esto hace referencia la propiedad conmutativa. Vamos a mirar la siguiente. La siguiente propiedad se conoce como el elemento neutro. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación porque todo número multiplicado por él da el mismo resultado. Nosotros habíamos estudiado ya la tabla del 1, una de las tablas más fáciles, y habíamos visto que todo número multiplicado por el número 1 va a dar el mismo número. ¿Listo? En este caso, nosotros vamos a recordar esa parte y vamos a mirar que esta propiedad se conoce como el elemento neutro. Nos dice que si un número cualquiera que vendría a ser representado por la letra A lo multiplicamos por el 1, nos va a dar como resultado el mismo número. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con esta propiedad. Ejemplo, menos 5 multiplicado por 1 va a ser igual a menos 5. Si yo multiplico 8 por 1 va a darnos 8. Si yo multiplico menos 20 por 1 va a darnos menos 20. Esta es muy fácil, simplemente hay que recordar que todo número multiplicado por el 1 va a ser el mismo número. Siguiente. Esta propiedad se conoce como el factor nulo. Al multiplicar cualquier número entero A con el 0, el resultado da 0. Si nosotros tenemos un número cualquiera representado con la letra A y lo multiplicamos por el número 0, el resultado siempre nos va a dar 0. ¿Listo? Hay que recordar eso. Ejemplo, 8 multiplicado por 0 igual a 0. Menos 2 multiplicado por 0, 0. Menos 10 multiplicado por 0, 0, la respuesta. 55 multiplicado por 0, 0. ¿Listo? Todo número multiplicado por 0 nos va a dar como resultado 0. Siguiente.
se conoce como la propiedad distributiva. El nombre nos indica que se va a distribuir algo. El producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos de dicho número por cada uno de los sumandos. ¿Listo? Vamos a revisarlo con letras y tratemos de mirarlo, de entenderlo de mejor forma. Hemos dicho que cuando veamos paréntesis, siempre se realiza lo que está dentro de los paréntesis. En este caso, primero hay que resolver esta suma que aparece dentro de los paréntesis y luego ese resultado se lo multiplica por A. Lo que nos dice esta propiedad es que el producto de un número por una suma, que es lo que nosotros tenemos acá, va a ser igual a la suma del producto de dicho número por cada uno de los sumandos. Miren que en este caso se puede representar de esta forma. El número A multiplica B, A por B, más el número A multiplicado por C, A multiplicado por C. Es decir, nosotros lo podemos resolver bien sea de esta forma o también de la forma que está a la derecha. Revisemos el ejemplo. Miren que donde aparece la letra A se ha reemplazado por -2. En todas las partes donde aparezca la A va a aparecer el -2. La letra B se ha reemplazado por el número 3. En donde está la B aparece el 3. La letra C se reemplazó por el 5. Listo. ¿Qué nos dice esta propiedad? Esta propiedad nos dice que el número A, el número -2 que está por fuera de la suma, se puede representar o va a ser igual a multiplicar ese número, el -2, por cada uno de los sumandos, que sería lo que está dentro del paréntesis. Miren cómo está en la parte de la derecha. -2 por 3 más -2 por 5. ¿Listo? De esta forma, entonces, lo primero que resolvemos a la izquierda es la suma. 3 más 5 es 8. Y en la parte de la derecha vamos a resolver las multiplicaciones. Valor absoluto de -2, 2. Valor absoluto de 3, 3. 2 por 3, 6. Un factor es negativo, el otro factor es positivo. El resultado va a ser negativo. Más 2 por 5, 10. Un número es negativo, el otro es positivo. El resultado también va a ser negativo. Bueno. De igual forma, ¿no? Valor absoluto de -2 es 2. Valor absoluto de +8 es 8. 2 por 8, 16. Un número es negativo, el otro número es positivo. El resultado va a ser negativo. En el lado derecho tenemos una suma. Un número es negativo, el otro número también es negativo. En este caso, la suma son números que tienen el mismo signo. Cuando tienen el mismo signo, se suman las cantidades y se deja el signo. 6 más 10, 16. Negativo porque los dos números son negativos. Miren que nos da en el lado izquierdo -16 y en el lado derecho -16, que eso es igual. De esta forma nosotros comprobamos que sí es correcta esta propiedad distributiva. Por último, vamos a mirar la propiedad que se llama sacar factor común, que viene a ser el proceso inverso al que miramos hace un ratito. Dice, es el proceso inverso a la propiedad distributiva. Si varios sumandos tienen un factor común,
podemos transformar la suma en producto extrayendo dicho factor. ¿Listo? Entonces, miremos que en el caso anterior empezábamos con la derecha y terminábamos en lo de la izquierda. En este caso, empezamos con los números separados, mírenlos cómo están ahí, y lo que vamos a hacer es el número que multiplica los dos se deja por fuera y dentro se coloca el paréntesis en donde va los números que no aparecen en estos dos términos. ¿Listo? Vamos a mirar el ejemplo. Yo tengo menos 6 más menos 10 y esto va a ser igual a menos 2 multiplicado por 3 más 5. Este es el mismo ejercicio que trabajamos hace un momentico. Lo que vamos a tener es que el menos 6 se puede escribir de esta forma, menos 2 por 3. Y el menos 10 se puede escribir de esta forma, menos 2 por 5. Miren que en este caso tenemos un número que se repite aquí en esta suma. El menos 2 por 3 aparece el menos 2 y en la derecha también aparece el menos 2 pero multiplicado por 5. Entonces, esta propiedad que nos dice que el número o el factor que se repite se deja por fuera, menos 2, y se multiplica por los números que no se repiten dentro de un paréntesis, 3 más 5. ¿Listo? Esto sería como la parte de las propiedades. Muchas gracias por su atención, pero no se vayan todavía. Vamos a realizar esta actividad. En la actividad lo que nosotros tenemos que hacer es colocar el número que falta y vamos a decir cuál sería esa propiedad. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar el primero. Dice menos 5 al multiplicarlo por un número nos da 0. ¿Cuál es ese número y a qué propiedad corresponde? Muy bien, sería menos 5 multiplicado por 0 nos va a dar 0. ¿Y cómo se llama esa propiedad? Esa propiedad se llama factor nulo. Entonces voy a dejarles 5 minuticos para que traten de desarrollarla y ahorita vamos a ir haciendo las correcciones. ¿Listo? Bueno, empiecen a desarrollarla en el cuaderno. La solución de la actividad es esta. Lo que aparece en rojo es lo que hace falta y en la parte de la derecha nos aparece la propiedad. Entonces, en la primera parte nos dicen el menos 5 al ser multiplicado por qué número voy a obtener 0. Nosotros estudiamos que cualquier número multiplicado por el número 0, el resultado va a ser 0. Entonces el número que nos hace falta es el número 0. En este caso, esta propiedad se conoce como el factor nulo. La siguiente, menos 2 multiplicado por 3 nos va a dar como resultado menos 6. Y eso va a ser igual a 3 multiplicado por un número. Generalmente, cuando nosotros tenemos los espacios vacíos, va a ser el número que falta. Y nosotros la pista que tenemos es lo que está en la izquierda. Y el número que hace falta es el número que no está. En este caso, miren que en la parte izquierda nos dice menos 2 multiplicado por 3. Eso va a ser igual a 3 multiplicado por menos 2. ¿Qué es lo que se está mirando en esta parte? Lo que se está mirando aquí es el orden de los factores. Tengo menos 2 por 3 antes de la izquierda
y después de la derecha tengo 3 por menos 2. Esto que ustedes ven acá se conoce como la propiedad conmutativa, que nos decía que el orden de los factores no altera el producto. En la siguiente, ustedes ven que tenemos agrupado de diferente forma. Tenemos asociado, por ejemplo, en la primera parte, el menos 6 está solo y se tiene en paréntesis el 2 multiplicado por el 3. Entonces, primero se debería resolver lo que está dentro del paréntesis y el resultado se multiplica por menos 6. En la parte de la derecha yo tengo una agrupación diferente. Tengo es los dos primeros. Entonces hemos visto que el número que hace falta generalmente es el número que aparece en la primera parte, pero que nos hace falta en la siguiente. En este caso es el 2. Esta propiedad en la que nosotros agrupamos de formas diferentes, como está aquí, hace referencia a la propiedad asociativa, que nos dice que la forma en cómo asociemos los factores no va a alterar el resultado o el producto. En la siguiente fila, nosotros nos dicen que 8 multiplicado por algún número nos va a dar 8. Nosotros habíamos visto que al multiplicar cualquier entero por el número 1, el resultado va a ser el entero. Entonces, en este caso, el elemento que nos hace falta o el número que nos falta es el número 1. 8 por 1 va a ser 8. Esta propiedad que ustedes ven aquí se conoce como el elemento neutro. En la siguiente, tengo menos 7 multiplicado por 3. Eso nos da menos 21. Aquí cometí un error a la hora de desarrollar el ejercicio. O podríamos decir que este número es negativo. Por ejemplo, menos 7 por menos 3 nos da 21. O menos 7 por 3 nos va a dar menos 21. Hay que tener cuidado aquí con el signo. Esa propiedad se llama clausurativa. ¿A qué hace referencia? A que un número entero multiplicado por otro número entero, el resultado también va a ser un número entero. Y en la parte de abajo nosotros miramos que tenemos el producto por la suma de dos números. Miramos que el número que está multiplicando a la suma de los dos números se reparte o se distribuye tanto al primer sumando como al segundo sumando. Esta propiedad que ustedes ven acá se conoce como la propiedad distributiva. Bueno, habían unos ejercicios también que tenía programado. Vamos a mirar el siguiente. Nos dice cuáles dos expresiones son equivalentes a 6 por 2 por 5. ¿Listo? Esta propiedad ya la habíamos visto, se llama la propiedad asociativa. Lo que nosotros estamos haciendo con estas propiedades es encontrando diferentes formas en las cuales nosotros podemos representar la multiplicación. Por ejemplo, esta misma operación que ustedes ven acá, 6 por 2, 12, y luego multiplicado por 5. Sería esta una opción de las cuales podemos decir 12 por 5 nos va a dar el mismo resultado. Y la otra, el 6, pero se agrupa primero el 2 con el 5, que también va a ser otra opción. En este caso las opciones serían B y C. Bueno, jóvenes, se nos ha acabado el tiempo.
Entonces les agradezco su asistencia y si tienen alguna pregunta, por favor, me quedo un ratico tratando de resolverlas. Preguntas, jóvenes.